hace por lo menos 20 años tuve la oportunidad a través de la persona que orientaba, que promocionaba mi programa de radio, me presentó al doctor Jorge Enrique Rojas, recién llegado de Estados Unidos, es un médico, me dijo él, que recién llega, es manizaleño, él quiere abrirse camino y necesita un espacio de radio donde lo podamos invitar. Le presénteme al doctor Jorge Enrique Rojas, empezamos con él una labor muy bonita, muy importante, me di cuenta de la calidad humana, sobre todo la calidad humana que él tiene, y a los pocos meses, a los pocos años me dice, quiero lanzarme al consejo. Y le dije, doctor Rojas, hasta aquí. Yo con políticos, nada. Sin embargo, le hice un pequeño seguimiento a ver cuál era su comportamiento ante la gente, si era de política a política o realmente era un médico que quería a través de la política hacer su ejercicio de medicina y ayudar a la gente. Efectivamente, nos decidimos a apoyarlo, fue el concejal que más votos ha obtenido en Manizales en toda la historia. Después de eso me dijo, quiero ser alcalde. Y yo, no jodas. No, alcalde, no, ni riesgos. Sin embargo, lo apoyamos y ganó la alcaldía de Manizales. Fue alcalde de Manizales. Compartía esta conferencia con nuestro invitado porque por cuestiones de salud el doctor Ovir no nos pudo acompañar, pero el tema que él va a compartir es un tema que pues hace mucho tiempo, esta es para ahorita esta es para ahora que regresamos. Es que voy a hacer parte de la conferencia del doctor Ovirne porque me parece que es algo que sé que hay muchos empresarios en esta reunión de medicamentos naturales y el tema se llama mitos y realidades de la medicina biológica mal llamada alternativa. Y yo les voy a hablar a ustedes como un evaluador médico de la problemática que estamos viviendo en los hospitales. Yo hago medicina ortodoxa, trabajo con 21 médicos en Dos Quebradas, en Manizales somos 16 profesionales también, y en Cali y en Bogotá y en otras partes con más médicos. Y yo quiero que la gente entienda algo que me hizo reflexionar, algo que estaba almorzando ahora con una persona que nos está apoyando en Pereira, en Medellín, con nuestros productos, y ella me dijo algo que ha sido tema de discusión en muchos congresos, y me dijo, y es que nosotros somos médicos. Y les voy a decir que ella tiene razón en parte de lo que dijo, pero en ese trasfondo nos enfrentamos a algo muy delicado y muy peligroso, que es la enfermedad y la salud. A mí me dio pesar que la conferencia del doctor Jaime Escobar fue un poco rápida, porque él nos estaba hablando de lo más grande. Afortunadamente la conferencia de él va a quedar grabada en YouTube y a Sonatura se los va a mandar a todos ustedes. Pero a mi concepto podría decirse que es de las conferencias más importantes para todos ustedes en este evento académico. Porque ante la problemática que tenemos de salud con las EPS, las personas dijeron, tenemos que buscar otras ayudas terapéuticas. Porque infortunadamente, por el negocio que es la EPS, para quien maneja, administra y es propietario de una EPS, pues es mejor despachar a un paciente con un acetaminofén que con un arpagofitus o con otro medicamento. Y lo otro son las limitantes que tienen los médicos para ejercer realmente su profesión muy buena médica en las EPS, porque no podemos ni siquiera catalogarlos como malos médicos, sino que las mismas EPS les entregan a ellos un procedimiento laboral y ellos no pueden ejercer una buena práctica médica por eso. Entonces, los pacientes tuvieron que buscar la necesidad de acudir al farmacéutico, a la tienda naturista, o donde la tía, donde la abuelita, donde el señor que le lava el carro, o donde el amigo. El problema de la medicina es que hemos caído en una irresponsabilidad en que todos formulan, todos quitan, todos ponen y todos saben. Y la enfermedad es muy bruta. Y yo vuelvo e insisto, que a uno lo tumben con una camisa o con un reloj, vaya y venga. Pero cuando a uno lo tumban con la salud, lo están aproximando a la muerte. Porque ahí es donde nosotros sentamos a criticarlos a muchos de ustedes y a muchas personas que se aventuran a hacer ciertas terapias sin saber lo que están haciendo. De pronto
porque de pronto el negocio no lo permite o nos ganamos unos pesitos más, pero lo que estamos viendo en los servicios de urgencias es de llorar. Y aquí yo no voy a hablar del paciente, voy a hablar de él como mi papá y voy a hablar de ella como mi mamá, porque cuando yo estoy en un mostrador, yo no puedo ver a una persona que vino a comprarme un productico para yo ganarme unos pesitos. Yo tengo que ver la angustia de esta señora que pasó el Vía Crucis de todas las EPS y está implorando a ver quién le ayuda con una recomendación que puede ser beneficiosa o absolutamente dañina para su proceso de enfermedad. Jaime Escobar mostraba ahora algo que hablaba de anticoagulantes, que hablaba del periodo menstrual, que hablaba del proceso metabólico y les mencionaba a ustedes una serie de productos naturales y una serie de productos ortodoxos. Es triste ver cómo nos llegan pacientes a nosotros, diabéticos, que les dijeron, no, no te tomes eso, que es que este producto le va a servir más para la diabetes. Pero cuando nos toca correr a tratar un coma diabético y la persona pierde un ojo o nos toca amputarle una pierna, ahí es donde entra la angustia y por eso muchos dicen, pero ¿por qué los médicos le tiran tan duro a la medicina natural? Y lo hacen con justa razón, perdónenme, pero es que hay muchas personas que están estudiando en revistas y este tema no se puede estudiar en revistas. Este tema hay que estudiarlo mucho más a fondo y si ustedes se aventuraron a venir para certificarse en un congreso académico como lo está responsabilizando a Sonatura con sus firmas, es porque aquí simplemente esa conferencia de Jaime Escobar es para 1 o 2 meses. Y lo que hemos hablado hoy, lo que hablaba la doctora del colágeno ahora, a la gente le dicen colágeno, entonces colágenos hay 1000, ¿cuál sirve? Omegas, eso es lo único que hay en el mercado. ¿Cuál omega? El de los 4 frascos por 18.000 pesos. Perdónenme, pero uno que sabe el procedimiento, sabe que es imposible un buen omega costar eso. Entonces, nosotros tenemos que entrar en la razón, en ver a mi mamá, en ver a mi papá, si yo lo quiero ver realmente en una tumba o lo quiero ver aliviado. Entonces ahí es donde uno dice, ¿quién es más malo? ¿El que pega el tiro o el que se ganó unos pesitos sin importar qué efecto terapéutico va a tener la persona con eso? Y ahí es donde yo les agradezco porque muchos vinieron. Yo tengo una crítica constructiva para muchas tiendas naturistas. Yo inicié un proceso de educación con el SENA gratis para personas de tiendas naturistas. Invitamos 500 personas que trabajaban en tiendas naturistas y se inscribieron 11. Entonces, ¿cuál es el interés académico para que realmente nosotros nos aventuremos a ser ese terapeuta detrás de una vitrina? Entonces, los mitos y realidades que hay con la medicina alternativa son muy delicados. A mí me da mucha tristeza con la medicina ortodoxa, yo doy muchas conferencias en hospitales y también discuto mucho con los médicos cuando el médico le dice, tenés que tomar eso el resto de la vida, lo tuyo no tiene tratamiento, es que usted va a terminar en una silla de ruedas, es que lo suyo tiene que ser con este medicamento y ninguno más. No, la medicina, o le quedan tantos meses de vida, no, la medicina es muy amplia. Pero tampoco existe la medicina alternativa. ¿Alternativa de cuál? Es que la medicina es una sola. Y cuando yo entiendo que la medicina es una sola, lo que tengo que entender son las ayudas terapéuticas que el paciente puede tener. Y ahora el doctor García nos hablaba de una electroacupuntura, el otro nos puede hablar de una quiropraxia, el otro nos puede hablar de terapia neural, nos pueden hablar de acupuntura, de apiterapia. Mañana van a escuchar hablar de talasoterapia, podemos hablar de naturopatía, podemos hablar, como les voy a hablar ahora después de este descanso, de la colonterapia, de los enemas y del tratamiento del colon, podemos hablar de los sueros, de la terapia de quelación, del ozono, del plasma rico en plaquetas. Hay muchas cosas para que nosotros le cerremos al paciente una posibilidad terapéutica. Eso es cierto, pero ¿en manos de quién? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. Porque entre esos mitos y realidades a nosotros no se nos puede olvidar. Si bien es cierto, la ciencia ha avanzado mucho. El microscopio dividió la ciencia en 2. Antes y después del microscopio, la medicina natural sigue siendo la base de la salud. Ahora grababa para un programa de televisión una entrevista. Y yo insisto y lo decía en ese programa, hay 3 cosas que pueden
abolir los medicamentos, cualquier tipo de medicamento. La parte mental, que es la neuropsicoinmunoendocrinología que decía el doctor García ahora. Es decir, el amor, interpretado como ustedes lo quieran interpretar. El que no tenga amor, el que no tenga paz interior, el que no tenga vibra con su alma, el que no tenga en quién creer, el que no tenga fe, esa persona difícilmente puede tener salud. 2, el deporte. Y lo vimos en el caso de la conferencia de la doctora hablando del colágeno. ¿Cuál es el mejor colágeno que existe en el mundo? El deporte. No hay otro. El otro es el suplemento. Llámese procolágeno, colágeno, como lo quieran llamar, pero es el deporte el que lo estimula. Y ni siquiera tanto el deporte encerrado, porque el deporte debe ser con sol para activar la vitamina D y todas las bondades del sol, que es la energía. Y 3, la alimentación. Cuando yo logro armar ese ajedrez, cuando yo logro armar ese rompecabezas de esos 3 factores, los pacientes salen adelante. Lo triste es que nosotros nos aventuramos a mandar, a recomendar, a formular un medicamento y ni siquiera sabemos, como le preguntaban a la niña ahora, cada cuánto da del cuerpo. La primera pregunta de conquista que yo tuve con la mujer que amo fue: ¿usted da del cuerpo no todos los días? Y eso le causó risa y ha sido jocoso, pero les puedo asegurar, y lo van a ver ahorita en la conferencia del colon, eso lo desbarata a uno. Esas 3 cosas dan armonía en el cuerpo. Ahora, que los suplementos dietarios, que los nutracéuticos o como lo quieran llamar ustedes, son fundamentales para la vida, sí. Pero en este trópico donde a nosotros nos tiran la comida a 1,000 pesos el paquete en los andenes, estoy de acuerdo con Jaime Escobar cuando decía: ¿cuál vitaminas? A mí va un paciente y me dice: doctor, me manda vitaminas. Yo no soy capaz de mandarle una vitamina. Y tengo un laboratorio de medicamentos. Es más, yo no fabrico vitaminas. Donde nos venden un paquete de guayaba por 1,000 pesos, uno mandar una vitamina, no es justo. Entonces nosotros tenemos que concientizarnos de la historia de la medicina antes del microscopio. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar algo muy importante. Nosotros tenemos que entender que el primer paso terapéutico de las personas es lo que hacen los animales. Un animal se enferma, el gato toma sus orines, el perro come pasto, las vacas y los caballos entran en ayuno, pero uno se enferma, sopita, caldito, postrecito, no sé qué. Nosotros tenemos que entender que lo más fácil que hay y donde nace los mitos de la medicina holística fue con la historia de Max Bircher en Suiza, cuando él fue un paria a la medicina, cuando le tocó irse para los montes de los Alpes a ejercer su medicina y le demostró a la ciencia europea que la tierra, que lo natural es la base del tratamiento de la persona. Ahora, lo que decía el doctor García ahora es muy cierto. Uno tiene su propia energía de sanación. Yo les puedo mostrar historias clínicas a ustedes. La gente más enferma es la gente que tiene odio, rabias, rencores, actitudes negativas. La persona que desarmoniza su energía. Y entonces los médicos se burlan de la bioenergética. Y cuando yo voy a un hospital y hablo de energética, me meto en unos temas terribles, porque hasta se burlan de mí. Yo le digo a muchos médicos: ¿y usted cómo puede hacer una resonancia si el paciente está muerto? ¿Cómo puedo yo hacer una electroencefalograma que me está midiendo las ondas cerebrales del cerebro en un paciente muerto? Si es que el electrocardiograma nace con la energía, pero la energía vibra con el pensamiento. Entonces los chinos, cuando no existía ni siquiera el metal, cogían las espinas de peces y empezaban a buscar esa energía. Muchas personas se preguntaron cómo hicieron para subir esas toneladas de piedra para hacer las pirámides. Y resulta que la tierra tiene unos centros de energía. Y después los griegos se inventaron las piscinas, los romanos inventaron las piscinas porque uno pesa menos en el agua. Y así como en el agua la gravedad cambia, en la tierra cambia y en el cuerpo también. Entonces ahorita hablaba del punto 20 de no sé qué y el otro habla de los puntos de energía, porque nosotros somos energía. Y entonces lo que nosotros tenemos que entender,
como primer principio terapéutico, es que nosotros somos una fuente de energía. Y lo triste fue que a todos los médicos nos enseñaron que una célula tiene una carga de menos 80 milivoltios, pero cuando escuchamos hablar a este señor de bioenergética nos burlamos de él. Cuando sin esa energía no podríamos vibrar. Es más, cuando yo me aporreaba de niño, mi mamá me decía, sanan que sanan colita de rana. Y con las manos lo sanaban a uno. Y los rusos inventaron un aparato que se llama la cámara Kirlian. Y le tomaban la foto a esas mamás en esos momentos y el aura, el campo energético de esas personas ni siquiera cabía en la foto. Que es lo que los santos, cuando le toman esas imágenes religiosas, le muestran la aureola, es la energía, y que algunos pueden percibir. Yo lo notaba él ahora haciendo unos pases en sus manos. No puede vibrar con su propia energía. Y cuando él decía, hagan esto y hagan esto, son estímulos de energía. Pero entonces eso se convirtió en un mito. ¿Saben por qué? Porque apareció el microscopio. Cuando aparece el microscopio, entonces ya aparece la ciencia. Entonces dijeron, ¿por qué es que estos antiguos abuelos nuestros manejaban el dolor consumiendo ramitas de sauce? Y entonces empezaron a mirar el sauce y lo estudiaron muy bien. Y sacaron una partícula, un principio químico que se llama ácido acetil salicílico. Y después lo bautizaron como aspirina. Entonces hicieron el medicamento más vendido en el mundo hasta que acabaron con los árboles y la tuvieron que hacer sintética. Si yo voy a la farmacia y cojo todos los medicamentos, me doy cuenta que el 80% de ellos son plantas medicinales. Entonces volvió el mito y llegó la discusión. Entonces, droguería o tienda naturista. ¿Cómo enfoco yo al paciente? Pero se me olvidó, por ejemplo, que el digital, que es un medicamento para cardiología, es el digitalis, que es una planta medicinal. Que el colpermino, un producto muy utilizado en gastroenterología, es la menta piperita. Y se me olvidó, por ejemplo, que de la fresa, o por ejemplo los alemanes sacaron dos productos muy vendidos en el mundo que se llaman Bauenzin, que es papaína, en otras palabras son papaya, y sacaron el Pauenzin, que es bromelina, que es piña. Y así muchos laboratorios. Euroética es un producto francés que maneja una gran cantidad y sacaron el fitoestimuline. Y hubo una plaga que mató muchas personas, que era un hongo que le daba al trigo. Y la gente sangraba y le salía sangre por todas partes. Y alguien dijo, si eso le saca sangre a uno de la encía, yo le voy a untar ese hongo en una úlcera varicosa para sacarle sangre a esa úlcera y llenar eso de sangre para que se llene ese roto. E inventaron el fitoestimuline. Son inventos. ¿Qué fue el antibiótico penicilina? Pues el hombre se estaba tomando una aromática y se le regó un poco de bacterias y nada, que mataban eso porque la sífilis estaba acabando con la humanidad. Y había un adagio tan grande que decía, si no le temes a Dios, témele a la sífilis. Y al otro día vio que en una caja de Petri no había bacterias y dijo, ¿qué carajos hice yo? ¿Por qué no hay bacterias? Y al lado tenía un pocillito y se estaba tomando una bebida de penicilina. Y apareció la penicilina, una planta. Y así me gastaría todo el resto de tarde hablando de la droguería, que son plantas medicinales. Entonces la tienda naturista es planta medicinal. El problema es el manejo que se le estamos dando. Ahí acaba de decir él, para que el omega 3, si es de mala calidad sirva, tienen que tomarse en 45 tabletas al día. ¿Por qué? Porque no tienen el contenido que es. Entonces ahí es donde uno entra en esa tristeza y en esa angustia, porque entonces entramos a discutir en contra de las EPS, entramos a discutir en contra de la forma, el procedimiento del médico, entramos a discutir de los productos ortodoxos, pero es que en el producto natural está pasando lo mismo. Perdónenme lo que voy a decir, pero es que recuerden que hace 8 años un frasco de noni valía 170.000 pesos y ahora el mismo vale 40.000, tan raro. ¿Por qué? Entonces hace 8 años curaba todo. ¿Para qué hospitales? Yo recuerdo la publicidad, 150 enfermedades que cura el noni. No, el Confrey fue una panacea, bajaba de peso, pero uno quedaba pesando 40 kilos con cajón y todo, porque acababa con el hígado. Así era. Y porque eso destrozaba el hígado. Entonces sí, baja de peso, es muy bueno, sí, pero no es eso. No es como ellos decían ahora.
no es que salió este producto que es la... No, nosotros tenemos que romper esos mitos, nosotros tenemos que tener conciencia, nosotros tenemos que tener seriedad. Yo los invito a ustedes a la reflexión, porque sé que, como usted lo decía, detrás de ese mostrador muchas personas están buscando al médico que no es médico, que está vendiendo un producto que de pronto el de laboratorio fue y le dijo que era lo último en tal, pero eso se lo contó él. Pero hay que ir un poco más allá, porque es que ella se lo está vendiendo a mi mamá. Y yo no sé si a ella me le va a empeorar la diabetes, el anticoagulante o el problema de la presión. Decía Jaime, gracias a Dios existe la medicina ortodoxa. Saben que yo en todas las clínicas donde trabajo y trabajo con todos los médicos, lo primero que hacemos es la medicina ortodoxa. Y lo primero que miramos es la medicina ortodoxa. ¿Usted qué está tomando? Es que usted toma jengibrocilo, verapamilo, hidroclorotiazida y losartán. Yo no le puedo decir a él que suspenda eso para que tome el ajo y el omega y el basulat y no sé qué. Hombre, yo sé que le estoy haciendo una embarrada. Entonces ahí es donde uno tiene que saber hasta dónde puedo llegar. Entonces yo no puedo decir, no, entonces ya listo, me jubilé, tengo una platica, me pongo un delantal y abro una tienda naturista y entonces ya vendo productos. No, porque es que es la enfermedad. Y cuando ya tenemos que tratar al paciente con el lupus, con la artritis, con la diabetes, con la hipertensión, cuando el paciente está descompensado, ya a muchos no se les puede hacer nada. Ya a muchos no se les puede hacer nada. Mire, la medicina es muy sutil. Ahora Juliana decía, eso que está haciendo García como que no me convence, digamos, ¿cierto? Que el pie que está y que lo estiró. Es muy sencillo, yo me levanto y cojo esta caja y la paré mal y ya quedé así, y quedé así 8 días. ¿Qué tengo que hacer? Cuadrar esa vértebra. Y ahí se endereza el cuerpo. Y el cuerpo es lo mismo, sana que sana. El cuerpo es muy sutil, el cuerpo es muy delicado. Cualquier cosa que uno le haga, el cuerpo hace lecturas distintas. ¿Saben cuál es el problema? ¿Saben por qué uno habla de individuo? Porque uno es individual. Yo estaba dictando una conferencia en Pereira a una cantidad de personas y una señora me dijo, yo me di cuenta de su conferencia y yo le traje a mi papá desde Cali porque él tiene Parkinson, ¿qué le puede mandar? Y yo le dije, ¿y cuál Parkinson? ¿Acaso el Parkinson de él es igual al de él? Yo puedo tener ese señor por Parkinson. Estábamos con los indígenas, yo viajo mucho a vivir con los indígenas y estábamos en Silvia, Cauca. Y él acaba de llegar de Estados Unidos, él es psicoterapeuta allá. Una mujer de 32 años para uno encontrar un Parkinson que esa señora se iba a desbaratar. Pero ¿por qué tiene Parkinson esta señora? 32 añitos. Es una enfermedad de personas más adultas. Fue que el gobernador del distrito, cuando me dejó mi marido, permitió que mi esposo se me llevara a los 2 hijos. ¿Ustedes saben la depresión que entró esa señora? Porque le quitaron sus hijos, desencadenó un Parkinson. Y nos íbamos a hacerle terapia si no podíamos. Esa señora tenía un problema en el alma. Ese Parkinson de ella es igual al de ella. A ese Parkinson le sirve igual el omega 3 que al de este señor. Entonces, por eso cada persona es individual. No podemos generalizar. Y por eso ustedes están metidos en una camisa de 11 varas. Muchos de ustedes, por cosas del destino, terminaron con una tienda naturista. Y ustedes no tienen una tienda naturista, ustedes están tratando enfermos. Y uno a veces con 8 y 10 y 12 años de estudiar no es capaz. Uno dice, ¿qué carajos tendrá este señor? Yo no sé. Y uno llama al otro y el otro. A veces nosotros nos reunimos los 20 médicos, hermano, venga a ver, ayúdeme. Y no somos capaces. Y no encontramos por qué. En estos días me llegó un muchacho, un secretario de gobierno de una ciudad. Se le secaron los 2 testículos. Y no hemos podido entender por qué se le secaron los testículos. Y le hemos buscado por todas partes. Y así es de difícil en la medicina. ¿Lo saco con un volado, con un sabopalmeto? No. Pues vendí un producto y me gané 5.000 pesos. No. La enfermedad es muy difícil. Y yo agradezco mucho, y lo dijimos con Iván mucho, y decíamos, es que a Sonatura les está dando un regalo. Yo he ido a congresos donde nos toca pagar 4, 500 y $1,000. Y es uno pagando congresos para uno capacitarse. Aquí se le está dando este regalo a través de Asonatura a todos los que pudieron venir. Y fuera eso los diploma y les garantiza la cosa. Pero
Pero esto no puede quedar en una conferencia. Vuelvo y repito, la conferencia de Jaime Escobar es una conferencia que dura un mes. Es una conferencia para meterle cabeza, para meterle cerebro, para que ustedes entiendan interacciones medicamentosas entre un producto natural y un producto ortodoxo. En estos días me llegó una señora y me dijo: doctor, mire las pasticas que me mandaron de España, yo me voy a tomar esto. Sao palmetto, para la próstata. Pues, y de buena fe, el hijo le mandó, cositas, ¿cierto? Y les llegan a ustedes regalos y productos. Y entonces yo lo veo con el omega todos los días. No es que yo me tomo una pepa de omega todos los días, no sirve. Eso es como el que tiene una infección urinaria, se tomó 2 o 3 pepas y se le quitó el ardor, pero ahí quedó la bacteria. Son 7 días por tantos días y el tratamiento es completo. Sí, no, todo, es que lo ortodoxo y lo natural, es que, ¿cuál es la diferencia si es que todo esto es droguerías? Y estos son tiendas naturistas. Y va a haber a uno, lo mismo, que es el quiadón. Ginkgo biloba. Lo que pasa es que en otorrinolaringología se llama quiadón, en neurología se llama quiadón. Pero lean que dice chiquito, omega, Ginkgo biloba. El problema está aquí, es que hay Ginkgo bilobas y hay Ginkgo bilobas. Entonces, 3 por 1. Entonces ahí es donde uno dice, hay que ponerles idea. Perdónenme que yo les hable así, pero es que yo les estoy hablando es desde el servicio de urgencias. Yo no les estoy hablando desde el mostrador. Yo no les estoy hablando desde el cajero del banco. No, en el servicio de urgencias, donde a este señor hay que darle una reanimación porque se le fue la dosis en no sé qué y estaba anticoagulado. Entonces eso es lo que digo. Yo estoy de acuerdo con el SENA y con el ministerio, que cada vez les pidan más apoyos académicos a ustedes. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes aprenden, es lo único que les queda. Los 5.000 pesos se les van en un día, pero lo que está acá, ahí muere con ustedes. Y yo, ojalá cada vez más personas se afilien y estén con la Sonatura, porque yo veo a este loco cada ratico, que un congreso, que un seminario, que conferencia, que tal médico, que el otro se enfermó, que organicemos, no para de formar la academia. Yo le di los derechos de mi libro a Sonatura sin ningún costo para que tuvieran la revista y para que la gente leyera las 101 enfermedades. Pero yo quiero que todos ustedes, por favor, ese mito que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces ahora el negocio, pues ahora lo grande es el producto natural, la naturopatía, porque la gente se mamó de tomar droga química, que lo hagamos desde el corazón, que lo hagamos con conciencia y que lo hagamos con responsabilidad. Muchas gracias, nos vemos ahora en 20 minuticos. La medicina, los problemas del colon. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el colon con la enfermedad crónica? Y yo voy a tratar de hacerlo de una manera muy didáctica, porque nosotros tenemos que volver también un poco antes del microscopio. En los supermercados, en la China, en los supermercados donde venden comida, hay un stand donde a uno le venden unas peritas con un líquido para que uno se haga enemas rectales. En los supermercados. Y uno ve las estadísticas de cáncer. Ustedes seguramente, la gran mayoría están, digamos que relativamente aliviados, ¿cierto? Pero el cáncer ha tocado las puertas de muchos hogares nuestros. Y no hay peor cosa que tener a alguien con cáncer. Es terrible. Y el cáncer nosotros mismos lo buscamos. El cáncer es una enfermedad que uno la va atrayendo. Y en muchos casos está, vuelvo y repito, relacionado con la mente que decía ahora. Las actitudes nuestras nos pueden llevar a un cáncer, pero también nos puede llevar a un cáncer los cuadros de estrés, de ansiedad, de alimentación, nuestros hábitos de vida y demás. Yo quiero que tomen, voy a tratar de hacer un resumen de un libro que yo escribí que se llama Cómo hacer de la cocina una farmacia. En ese libro hablo de mucha dieta. No sé si alguien lo tiene por ahí para que me lo permite. No, aquí, que lo tenga acá. En ese libro
yo traté de explicar, este libro ustedes lo consiguen ahí afuera en el stand donde están los medicamentos nuestros. Este libro les enseña a ustedes cómo uno puede hacer medicamentos con comida, porque realmente el organismo es una fábrica que necesita materia prima, y esa materia prima se llama comida. Y entonces come el científico, come el rector, come el presidente y todo el mundo. Y las enfermedades nos llegan tarde que temprano. Yo me ponía a ver la historia del presidente Chávez, y la muerte de él fue muy triste, ¿saben? Y uno no sabe, porque a uno les llegan determinadas muertes, pero fue un cáncer que se le comió el ano y el intestino y las nalgas y se lo fue comiendo. Y el cáncer cada vez es más frecuente en las estadísticas, y el cáncer de colon cada vez es más frecuente. Y yo hablo del colon, pero yo voy a empezar esta conferencia con un chiste. ¿Cómo les parece que una vez se reunieron todos los órganos del cuerpo y dijeron, vamos a elegir cuál va a ser el rey? Y entonces el cerebro dijo, no, a mí me tienen que nombrar rey, porque yo pienso y yo raciocinio, y yo tengo el control. Y dijo el corazón, no papá, a mí me tienen que nombrar rey, porque vea, yo les mando sangre a todos los órganos. Y dijo los pulmones, no, a mí me tienen que nombrar rey, porque yo les oxigeno todos los tejidos. Y dijo el hígado, no, yo tengo que ser el rey, porque es que yo metabolizo toda la comida y yo soy el que produzco enzimas y tal, yo tengo que ser el rey. Y entonces pelearon toda la noche, y al otro día, cuando iban a elegir el rey, se paró el ano y dijo, a mí me nombran rey o cierro este negocio. Entonces, resulta que ustedes van a leer enfermedad crónica. Y ahora estaba dándole fórmulas a unas pacientes. Entonces una me decía, es que yo tengo artritis. Y la otra me decía, es que yo tengo hipertensión. Y la otra me decía, yo tengo problemas. Sí, ya, listo. Ah, sí, ya llegan con el diagnóstico. No, yo soy hipertensa, diabética, tengo lupus, tengo artrosis. Entonces, todo el mundo preguntaba de eso. Pero lo que se nos olvidó en la práctica médica, lo que se nos olvidó en la elaboración de la historia clínica, es que el intestino va de la mano con la enfermedad. Porque hay una cosa que se llama acidosis. ¿Qué es acidosis? Acidosis es cuando ustedes abren un banano o un aguacate que se pone negro, se oxidó. Al cuerpo le pasa exactamente lo mismo. Y la manzana y la pera, no, y el jugo del lulo y el jugo de naranja, y todo se oxida, ¿cierto? Por el oxígeno. Entonces, en la historia clínica a nosotros se nos olvidó la frase más romántica, haz del cuerpo no todos los días. Porque resulta que yo veo pacientes que me llegan con unas migrañas terribles y les mandan todo. Si es ortodoxo, pues le mandan Cafergot, Sandomigran y un poco de cosas que a propósito tienen café y sirve para eso. Pero si es medicina alternativa, entonces le mandan el omega o el ginkgo biloba y otros medicamentos. Ese producto puede servir, posiblemente le sirva, pero es que faltó la pregunta clave, la pregunta romántica, porque si el paciente está estreñido, morirá con dolor de cabeza. Porque resulta que el intestino, él se inflama. A ver, miren, una porción de materia fecal tiene 6 millones de bacterias. Si yo almaceno, ahorita uno de los conferencistas decía, yo debo de dar del cuerpo, cuando le preguntó a la niña que tenía el dolor a nivel sacro, y entonces Juliana me decía, pero ¿qué tiene que ver el dolor sacro? Es que los nervios del intestino se meten por la columna y van hasta el cerebro.
Es decir, que el intestino no es acá, el intestino es acá también. Por eso cuando a ustedes le pisan el dedo gordo, ustedes no sienten el dolor del dedo gordo, lo sienten hasta en el pelo. O depílense en una ceja, duele todo. El intestino es igual. Entonces, el problema está en que el proceso inflamatorio y la oxidación del cuerpo, cuando el cuerpo reabsorbe la materia fecal, se manifiesta con muchas enfermedades. A los problemas intestinales se le acusan más de 50 síntomas para muchas enfermedades: migraña, manchas en la piel, acné, problemas visuales, problemas auditivos, halitosis, amigdalitis, problemas de reflujo gastroesofágico, de reflujo biliar, problemas hepáticos. Una persona estreñida tiene el hígado complicado, problemas de hemorroides, problemas sexuales, incontinencia urinaria, varices, dolores en las piernas y 50 cosas más. ¿Qué es eso? Intestino. Si yo soy un médico ortodoxo que me dedico a tratar el síntoma, pues entonces le mando para cada cosa. Pero si uno va un poco más allá de la historia clínica del paciente, hay que hacer una historia clínica integral. Lo que decía el doctor José Fernando García esta mañana de odontología neurofocal: el médico que trate un paciente y no le abra la boca, se le quedó sin examinar. Ustedes no saben los problemas tan grandes que tenemos de los pacientes con la boca, pero en las facultades de odontología no enseñan odontología neurofocal. En todas partes es tratamiento estético, blanqueamiento, limpieza, pero no saben que cada diente es un fusible que conecta al resto del cuerpo. Y así como es la boca, lo es el intestino. Nosotros somos intestino. Cuando yo estaba rotando en pediatría en el Hospital Infantil en Manizales, en los servicios de urgencia nosotros siempre teníamos bolsas para hacer enemas cuando el paciente llegaba convulsionando, con fiebre, con crisis asmática, con intoxicación o enfermo. Total, los médicos anteriormente entendieron lo que entendieron las señoras en las casas, lo que entendió la señora de aseo de mi casa, que ella nunca encera sin haber barrido. Pero a los médicos se les olvidó eso. Y seguramente a muchos de nosotros que vendemos un producto y ni siquiera sabemos que eso que le estamos mandando a esa persona inclusive le puede empeorar el estreñimiento, por lo tanto le puede empeorar cualquiera de los síntomas que dije anteriormente. Porque resulta que el proceso metabólico alimentario es así. El organismo desintoxica a partir de las 4 de la mañana hasta las 12 del día. Ahí está uno botando. Por eso, si uno se levanta y no orina y no da del cuerpo, ya el resto del día estará intoxicado. Porque el proceso de alimentación es de 12 del día a 8 de la noche. Por eso uno nunca debería de comer después de las 8 de la noche. Altera el ciclo metabólico, el ciclo circadiano, y el proceso metabólico se altera y el proceso de oxidación se empeora. Y después viene el proceso de asimilación. Yo tengo que llevar lo que me comí a las neuronas, al músculo, a los tejidos, a toda esta fábrica. 5.000 millones de reacciones químicas por segundo produce el cuerpo humano. Perfecto. Por eso aparece la enfermedad, pues de 5.000 millones de reacciones químicas, alguna falla, entonces aparece la dislipidemia, que es el colesterol y triglicérido alto, el ácido úrico, porque es que a propósito hay una serie de enfermedades que son de la boca. ¿Qué es el problema de colesterol y triglicérido? Pues la boca. ¿Por qué me volví diabético? Por la boca. ¿Qué es el ácido úrico? Pues la boca. Estoy comiendo mucho queso, estoy comiendo mucha carne, estoy comiendo muchos alimentos X. Entonces, a partir de las 8 de la noche, el organismo saca todos los carritos. La insulina, el glucagón, el ciclo de Krebs, todo empieza a actuar y distribuye el alimento. Eso es de 8 de la noche a 4 de la mañana. Entonces, si yo me voy a tomar licor y como a las 2, 3, 4 de la mañana, ya me tiré todo. Si no di del cuerpo por la mañana, ya me oxidé. Entonces, es como abren el aguacate y se pone negro. Como abrieron la pera y se puso negro la manzana y el banano y se pusieron negro, se oxidó. El cuerpo se oxida. Entonces, ustedes se enferman. Y uno está enfermo
y llega y se inicia el tratamiento, ¿cierto? Está enfermo, hay que darle un tratamiento en un cuerpo intoxicado. Entonces yo tengo aquí un lago, ¿cierto? Vamos a ver que todos ustedes son peces y entre ustedes está el agua. Así es el cuerpo humano, son las células y el agua es el espacio intersticial, ¿cierto? Es el agua. Entonces nosotros, el 70% mío es agua. Si yo peso 70 kilos, 49 kilos son agua. ¿Cómo está el agua? Sangre, 8 litros, sistema linfático, 18 litros, y el resto está compuesto por fluidos del cuerpo. Entonces uno produce 1,5 litros de moco al día, todos los seres humanos. Uno está produciendo casi 1 litro de lágrimas al día, que se convierte en moco. Uno está produciendo la orina del día y demás. Ahora, si yo altero cualquiera de esos ciclos, entonces se me afecta un órgano importante que es el sistema gastrointestinal. Es decir, el que está con todo el proceso metabólico. Pero el sistema gastrointestinal no son las tripas, no, es el páncreas, es el hígado, es todas las vísceras que nosotros tenemos. Pasemos a estas siguientes imágenes. Para poder entender el cuerpo humano, ustedes tienen que entender algo, y que es muy importante. Esto es muy médico, pero ustedes tienen que saber qué pasó con el espermatozoide y el óvulo. Pues porque la gente dice, sí, no, Juliana está en embarazo, no, y mira cómo se le creció la barriga, y ese niño se demoró 9 meses para salir. No, hay que ser uno un poco más curioso. ¿Qué pasó cuando se juntó un espermatozoide y un óvulo? Ellos se juntaron y venían con una información de mi mamá y mi papá, y aquí traían el de mi esposa, entonces traía la información de mi papá y de mi mamá. Entonces ya no somos 2 sino 4, ¿cierto? 4. Cuando se junta eso, realmente no son 4, se forman 3 grandes células, que se llama ectodermo, mesodermo y endodermo. El que entienda esto va a entender por qué esto es más importante que mucho dinero o que un servicio de urgencias. Entonces, una bolsa para hacer enemas. Entonces resulta que se forman 3 celulitas y de ahí se formó un cuerpo humano. Entonces los que saben medicina china, que sé que aquí muchos que manejan la medicina china, ellos hablan de los 5 elementos, ¿cierto? Fuego, aire, metal y los demás, agua, tierra. Entonces, cada uno tiene unos órganos. Eso lo entendieron ellos, pero cuando ya nos vinimos a esta medicina, simplemente se nos olvidó lo que yo decía ahora, que somos energía y que en segundo semestre nos enseñaron que una célula tiene menos 80 milivoltios de carga eléctrica, y por eso cuando yo me excedo en electricidad, lo toco a él y me pasa electricidad. Y el otro se inventó un aparato y me midió el electrocardiograma, el electroencefalograma, la electromiografía, la tomografía y todo, la biofísica y la biomédica. Y entonces los chinos ya se sabían el cuento perfecto. Entonces ellos dicen, entonces si yo tengo un problema de ira y de rabia, le pego al hígado. Hígado es madera, pero si yo le estoy afectando el hígado, también estoy afectando ciertas vísceras. ¿O por qué una persona con una crisis asmática se mejora con un enema rectal? Y uno dirá, pero ¿qué tiene que ver un enema por el intestino y me va a limpiar el pulmón? Ve, sí, por aquí aprendí que entonces el aparato respiratorio se formó de las mismas células del aparato digestivo. Entonces yo me puedo meter por el aparato digestivo para limpiar el pulmón. Y se nos olvidó la embriología. Entonces me llegó el paciente con asma, le doy un inhalador que le va a dar taquicardia y me va a afectar el intestino. Si yo afecto el intestino, este paciente me vuelve con crisis asmática a los 15 días o a los 20 días. O si no, tome Montelucas el resto de la vida, inhaladores y demás. Entonces, como ya me meto en el cuento del medicamento, a mí se me olvidó esto. Entonces, así se me olvidó, por ejemplo, que el ectodermo tiene que ver con el sistema nervioso. Miren, ¿por qué cuando muchas personas dicen, no, yo no me puedo parar en público, yo me paro en público y yo sudo y me baño en sudor? Pues porque es que el sistema nervioso está con la glándula sudorípara y con las glándulas sebáceas. Es que quedé bañado, es que mire, esto es un grasero. Claro, porque es que yo le estoy pegando al sistema nervioso. ¿Y sabe qué hacen? Le mandan cremitas, le mandan pasticas para el sudor. Cuando yo tengo que meterme es directamente allá, en esa célula que se formó con la otra. Y así está todo esto. Pasemos a la siguiente. Esto es lo que sucede. Esto es pura embriología. Entonces, se juntaron allá el espermatozoide del óvulo
y montaron una cosa que llama, eso se llama gastrulación, que es todo el proceso de división celular. Y aquí aparecen estas 3 celulitas. Y aquí esto se cierra así, aparece una cosa que se llama la placa neural, es de la columna vertebral. Y se empieza a formar un bebé de 3 celulitas, que una juega con la otra. Pero entonces, dolor de cabeza, no, sandomigran. Y le empezamos a manejar el síntoma. Entonces yo voy en el carro y me prendí un bombillo. Pues yo tengo 2 opciones, el bombillo dice aceite. Yo lo puedo tapar con un esparadrapo y ya ahí sigo hasta que me quema el motor. O lo llevo a que le echen aceite. Entonces el cuerpo humano no es de seguir tapando bombillos. Yo no puedo seguir tapando síntomas. Es más, muchas personas critican en los servicios de urgencia. No, es que son más malos en urgencia. Ay, a mi mamá re mal. Y la tiraron en una camilla y le pusieron 5 bolsas de suero y no le hicieron nada más. Eso hay que hacer. Hacer lo que hizo el perro y el gato, entró en ayunos. Y esperar que el cuerpo busque su orden. Porque es que uno tiene, como decía el doctor García ahora, uno tiene la propiedad de nivelar su energía y de autocurarse. Sigamos. Y entonces ahí están, cómo es las células embrionarias humanas, entonzoide, el óvulo, espermatozoide, cigoto, se va dividiendo. Y entonces mire, ectodermo, endodermo, mesodermo. Cada célula, sigamos. Y aparece el cuerpo humano y así termina un bebé. Está la placa neural y aquí ya, esto se desarrolla y esto se llena de cosas. Pero estas están comunicadas, todo tiene un control. La electricidad del carro, lo hidráulico del carro, las aguas del carro, así es el cuerpo humano. Sigamos. Y aquí nos vamos a meter en el intestino para que entendamos la enfermedad. Y entendamos lo que hace la señora en la casa. Tengo que lavar, barrer antes de encerar. Entonces vuelvo al cuento del lago. Estamos acá y todos ustedes son peces y aquí está el agua. Y el lago tan chévere, tan bonito, es como nadan los peces de lindos. Pero resulta que tuvimos un problema con ese lago. Le entra agua, pero no le está saliendo. O la dejamos con el mismo agua. Entonces yo les tengo que dar comida a los peces. Pero los peces poposean. Entonces se va volviendo turbia el agua. Y en medida que el agua se vuelve turbia, la concentración de oxígeno baja, se oxida como el aguacate se pone negro y como la manzana se pone negro, y entonces yo cada vez veo peor los peces. Entonces se murió un pez y el otro y se van muriendo. Y ellos en su afán se comen al otro y se empieza a deteriorar el lago, a tener mal olor. Entonces aparece la litosis, el sudor fuerte, las deposiciones fuertes, aparecen los procesos de envejecimiento y esa imagen que mostraban ahora del colágeno, con esas 3 caras, aparece el proceso de envejecimiento precoz. Entonces uno dice, pucha, pero mira cómo está envejecida esa persona. Y el otro dice, pero mira cómo está rejuvenecida, ¿qué carajos estará haciendo? Entonces el cuerpo humano es lo mismo. Si yo al cuerpo humano no le estoy haciendo un proceso de limpieza, de drenaje, de desintoxicación, las células se empiezan a deteriorar. Y yo le puedo estar echando muy buena comida a esos peces, pero es que no están botando. Es decir, cerró el negocio. No está saliendo. Y entonces el cuerpo, ¿qué hace? Como ya se murieron unos y no pueden salir, entonces hace procesos inflamatorios degenerativos, que son abscesos, quistes, tumoraciones y cánceres. ¿Cierto? Él trata. Entonces se activan 5 mecanismos de defensa. Hay cosas que el organismo, en ese afán tan desesperado de equilibrarse, tiene que hacer algo para estar bien. Diarrea, tos con expectoración, flujo vaginal, fiebre, alergia y cambios en la orina. ¿Por qué el cáncer de próstata es más agresivo que el de la matriz? Porque es que nosotros no tenemos un tubito que se llama vagina, por donde botar con flujo. Entonces a mí me da un cáncer de próstata y se me va para la columna vertebral. En cambio a la mujer le da flujo. Es decir, que el flujo es un mecanismo de defensa. La diarrea es un mecanismo de defensa. La fiebre es un mecanismo de defensa, es el horno donde se queman las toxinas. Es decir, estoy hablando de la piel, alergia y fiebre. La tos con expectoración. Entonces, ¿saben qué es lo más grave? Que a ustedes les da tos con expectoración y van donde muchas personas le manda un antitusivo. El nombre lo dijo. Yo bregando a botar y me tomo algo que no me deje botar. Voy y me compro un antidiarreico.
voy y me compro un antiflujo, me voy y me tomo un antital. Cuando yo trabajo con los contras, en vez de trabajar con los pro, el proceso de oxidación se me aumenta, el quiste se convierte en tumor y el tumor se convierte en cáncer. Si a eso le añadimos la parte alimentaria, la parte del estrés, la parte de la respiración, la parte de nuestra parte mental, pues obviamente el cuadro clínico va a empeorar. Y resulta que hay otro factor muy importante que se nos olvidó y es lo que yo insisto en el libro de cómo hacer de la cocina una farmacia. Una persona que coma azúcar y tenga cáncer, se muere de cáncer. Así le den agua bendita, así se tome la quimioterapia, la radioterapia, lo que le hagan, se muere. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la comida. Entonces es un basurero, yo tengo un basurero. Entonces había un alcalde encartado con el relleno sanitario en el pueblo. Eso lleno de ratas y de cucarachas y de gallinazos y no sabía qué hacer en el pueblo. El pueblo se llamaba Barranquilla. ¿Recuerdan que unos gallinazos tumbaron un avión en Barranquilla hace unos 10 años? Porque había un relleno sanitario, el tipo estaba llevado del carajo, no sabía qué hacer. Entonces le llegaron 2 ofertas. Entonces uno decía, no, tranquilo, yo acabo con todas las ratas y los gallinazos. Entonces llegó con una cantidad de químicos y que hasta con pistolas y eso mataron una cantidad de animales. ¿Saben qué pasó a los 15 días? Había el doble, había podredumbre, eso se había vuelto nada, más gallinazos, más animales. En cambio otro dijo, no, yo le soluciono el problema, alcalde, yo le voy a reciclar. Las ratas llegaron y no tenían que comer, y el gallinazo no tenía que comer. El cuerpo humano es lo mismo. Cuando yo al paciente con cáncer, con tumoración, con cualquier enfermedad, le doy leche, y lo dijo también el otro conferencista, ¿qué es leche? Leche, queso, yogur, kumis, alpinito, leche en polvo, leche deslactosada, porque hay gente que dice, no, yo no tomo leche, yo tomo esta leche en polvo. Pues, hicimos un estudio y les llevamos leche materna a 15 animales diferentes. Ninguno tomó leche. Porque nosotros somos los únicos que nos tomamos la leche del otro animal. Que ese animal la produjo para su ternero, pero no, yo me la tomo. Es lo que más inflama el intestino. El azúcar, dejen regar una gaseosa en un vidrio, lávenlo al otro día, necesitan sabra y necesitan echarle porque se vuelve una pasta. ¿Sabe cómo se vuelve en el intestino? Una pasta, una piedra. Entonces no deja que eso libere. Entonces son azúcares. Resulta que el organismo, cuando ustedes le dan azúcar, él se metaboliza y produce una cosa que se llama sulfitos. Los sulfitos son inmunosupresores. Entonces si yo inmunosuprimo, si yo le quito las defensas al cuerpo, pues llega el virus, la bacteria, el hongo, llega el cáncer y eso acaba con todo. Pues si estoy inmunosuprimido. Porque a mí me da una risa cuando me llega un paciente con amigdalitis y eso es benzetacil 1.200.000 cada 28 días. Y termina en una gaseosa y después se comen un dulce. Si esa es la comida de la bacteria. La persona con sinusitis o con flujo vaginal, si algo produce flujo vaginal son los embutidos y los enlatados. ¿Y sabe qué le mandan a la gente? O las alergias, le mandan antihistamínico, pero coma histamina. ¿Saben qué? Por ejemplo, el caldito Maggi, esos son puros licuados de animales en desecho. Los embutidos y enlatados, más del 50% son químicos. Son sustancias preservativas. Ustedes no se preguntan, por ejemplo, un atún. Uno compra un pedazo de pescado atún y si no se lo come rápido, eso se le daña a la cocina. Y lo meten en un tarro de aluminio un año sin refrigerar en un supermercado. ¿Ustedes creen que a eso le echaban agua bendita? Pues a eso le echan componentes químicos que el cuerpo no es capaz de eliminarlos. Entonces él inteligente, como no salen, él los almacena, los enquista. Entonces aparece el quiste, el absceso, el nacido, el como lo quieran llamar, los tumores, porque no tiene cómo liberarlo. Entonces son lácteos, azúcar, entonces las azúcares son gaseosas, pasteles, galletas, bombones, chocolatinas, helados, chicles. A mí me da una risa con el cuento de los juguitos en caja, pues como si el juguito de lulo nos durara a nosotros mucho, y en una cajita sí dura 6 meses, y con eso despachan al niño para la lonchera, y aquí dice natural, y uno voltea, y en el lateral tiene hasta antiácidos. ¿Cómo será
la reacción química de sus componentes que le tuvieron que agregar milanta y omeprazol y todo eso, y eso con eso despachan a los niños. Entonces son elementos que empiezan a deteriorar el cuerpo. Los embutidos y enlatados, ahí está el flujo vaginal el resto de la vida, la sinusitis, la alergia, o tomar antihistamínico el resto de la vida. Los fritos, cuando ustedes están fritando cualquier cosa, cuando el aceite empieza a botar esas pepitas, a chispear, está desganando electrones y oxidando, está formando radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Es un cáncer en potencia. Entonces, una papita frita, hay 3 alimentos vetados por los libros serios de nutrición en el mundo: la margarina, las papitas fritas y el azúcar. Son cosas que eso está ya, eso la persona ni lo podría mirar. Entonces vamos a meternos al colon, porque ustedes tienen que entender que esto es un órgano vital y que si esto no funciona y está limpio, el resto del cuerpo está intoxicado, porque es que resulta que así como un pelito tiene arteria, nervio, vena y linfático, pues el intestino, pues es que ustedes se imaginan, perdónenme, pero es que el intestino tiene 7 metros el intestino delgado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1,5 metros de intestino grueso, llenos de mierda, de toxinas. El cuerpo está intoxicado. A mí me llega una paciente y me dice, llevo 2, 3 días sin dar del cuerpo. Es una persona que está incubando un proceso patológico. Entonces, miren todo lo que tiene el intestino. Tiene ganglios. Cuando ustedes dicen, no, es que Juliano tiene una seca, es que le dio una seca, se le inflamó los ganglios, es que le infectó una uña. Los ganglios son como los CAI. Entonces uno tiene muchos policías, que es el sistema linfático y las defensas, pero ellos se reúnen en esas cosas que ven allá que se llama ganglio linfático. Y cuando se inflama, es porque en ese sector fueron todas las defensas a trabajar y ellos se acumulan ahí. Entonces una amigdalitis se inflama acá, las uñas se inflaman acá o acá, y todo lo genitourinario en la ingle. Y eso es lo que llaman después metástasis. Entonces le dio metástasis. Y en el cáncer del sistema linfático se llama linfoma. Pasemos a la siguiente. Miren, esto es como una toalla. Es lleno de pelitos, millones, millones, millones. Si uno extendiera todos esos pelitos, son varias canchas de tenis reglamentarias, así grandes. Esto forma un tapete inmenso. Pero mire que está arteria, la vena, los capilares, el músculo, y esto empieza a absorber. Y mire que cada titica de esta, que esto está aumentado 2 millones de veces de tamaño, esto es milimétrico, tiene ese sistema linfático, ese sistema vascular. Pasemos. Y esto es lo importante para que ustedes entiendan qué es lo más fácil para tratar una enfermedad en sus casas, en cualquier parte. ¿Cómo está compuesto el sistema circulatorio del intestino? Entonces, está un sistema que se llama mesentérico inferior, está otro que se llama mesentérico superior y está el hígado. El que sufra de esto está enfermo de esto. Entonces yo no puedo hacer una limpieza de hígado sin limpiar esto. Yo tengo un producto en el mercado que se llama Alcagras, tiene silimarina, tiene alcachofa, tiene ruibarbo, tiene volvo, tiene un componente homeopático que se llama Epar. Pero yo siempre que voy a mandar ese Alcagras, primero tengo que preguntar si necesito un Master Fibra o si necesita unos probióticos o un Digel o necesito recuperar esto. ¿Qué son los probióticos? Resulta que en estos días estaba en una constructora y tenían unos pozos sépticos. Entonces los pozos sépticos antes eran en ladrillo, ahora son en plástico y ahí llega toda la podredumbre de uno. Y entonces me decía, no, eso se le hace un tratamiento para que salga el 85% limpia el agua otra vez. ¿Y sabe qué hacen? Le echan unas bacterias. Eso es lo que es el intestino grueso. El intestino nuestro es un pozo séptico, que para que funcione necesita bacterias, que es la flora intestinal. Resulta que esa flora intestinal se daña cuando yo tomo antibióticos o cuando yo tomo antiinflamatorios y todos los medicamentos que se toman. Daña la flora. Entonces yo tengo que recuperar la flora, porque es que la flora me ayuda a comerse todo esto y me ayuda a absorber,
por ejemplo, la vitamina K que decíamos ahora en los pacientes coagulados, me ayuda a absorber el hierro, y cuando yo tengo la flora mala, se me dañan las defensas. Ustedes no han oído decir, es que a ese niño le han puesto tantos antibióticos que ya no tiene defensas y tiene anemia. Todo paciente que tenga tratamientos largos con antibióticos le va a dar anemia y va a tener problemas de absorción y va a tener problemas nutricionales inmunológicos, porque le acabaron la flora, porque así como mató el streptococo de acá, mató la flora intestinal. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Miren cómo esto se comunica, miren estas venitas. Ellas suben y ellas se comunican allá con la vena mesentérica superior, que es del intestino delgado, esta es del intestino grueso, ellas se unen y llegan inmediatamente al hígado por el sistema porta. Entonces hay que tener un poquito de conocimiento del cuerpo, así como supe que del espermatozoide y del óvulo se formaron 3 cosas, entiendan esto para que ahorita entiendan la terapéutica. La siguiente, aquí vemos resumido la parte circulatoria. Esto tiene aquí una capita que lo protege, que se llama el epiplón, el peritoneo, lo protege a uno. Acá está la parte final del intestino, y yo quiero que entiendan muy bien este pedacito. Miren, esto nomás, que es el ano, el recto y el colon sigmoide. Esto es lo que necesitamos para limpiar el cuerpo. Por eso, el médico o el que diga que un enema rectal acaba con la flora intestinal, nunca ha abierto un libro de medicina, porque es que el enema es aquí. Es distinto a una colonterapia que a veces nos toca hacer a pacientes que hay que hacerles limpiezas totales de hígado y demás, que es una colonterapia total, pero esto es un enema. Estos son 300 pesos, no más vale limpiar esto, 300 pesos. Y entonces veamos la siguiente imagen. Porque yo voy a entrar a esta toalla, yo voy a entrar a todo este sistema circulatorio, al sistema linfático, yo voy a meterme por este pedacito al hígado. Sigamos, esto es circulatorio. Entonces yo, de este pedacito, yo necesito meterme acá, allá. ¿Qué pasó? Que hace 20 y 25 años, si ustedes estudian la historia de la medicina, la mayoría de medicamentos venían en supositorios. Entonces supositorios de Stopen, supositorios de no sé qué, y era todo vía rectal. Y en los hospitales hacíamos enemas y todo era rectal. Algún médico, alguien, algún laboratorio se inventó que era por la boca. Y resulta que cuando yo me tomo un medicamento, para yo meterlo al torrente sanguíneo, tiene que subir, hacer todo esto y llegar hasta acá y absorberse. Sabiendo que yo no era sino meterlo acá, y de una vez me metía al hígado, y del hígado subía por la cava a la aurícula y ya lo repartía por todo el cuerpo. Y no lo entendieron, se metieron por la boca. Y entonces, como decía alguien ahora en la conferencia, entonces la doctora que habló del colágeno, entonces vamos a manejar la artrosis, le damos un antiinflamatorio, pero le tengo que meter el omeprazol, porque es que yo sé que el antiinflamatorio le va a romper el estómago. No tiene sentido. Entonces, yo soy un gran médico, le quito el dolor, pero le encima una gastritis. Eso no es medicina, eso no es lógico. Entonces yo tengo es que trabajar con este pedacito. No olviden esta imagen para que entiendan lo que les voy a hablar ahora. Sigamos. Igual, estamos circulación, estamos hablando de todo el sistema anatómico del intestino. Estoy hablando, ahora bien, ¿por qué las personas? Una señora me preguntaba el síndrome de Crohn. La persona con un síndrome de Crohn, que es la colitis ulcerativa crónica, le da diarrea. Porque es que aquí es donde se absorbe el agua. Aquí llega esto líquido. Aquí hace todo el proceso metabólico, nutricional, enzimático, bactericida y demás. Pero aquí la materia fecal llega líquida. Y aquí se reabsorbe esos líquidos para poderlos reutilizar, porque si yo boto todos esos líquidos me deshidrato. ¿Por qué una diarrea deshidrata? Pues porque boté todo. Entonces este es el que me controla a mí la hidratación, el intestino. Siguiente. Y aquí vamos al pozo séptico y vamos a la flora intestinal. Sin esas bacterias no podemos vivir. Pero como me tomo los antibióticos, el nombre lo dice, antibiótico, antivida, pues mato el antibiótico, pero también estoy matando las del intestino, las de la vagina y las de la boca. ¿Por qué una señora diabética le da tanto flujo vaginal y hongos en la vagina? Pues porque no tiene flora en la vagina. En la boca, no tiene uno flora en la boca. Entonces yo tengo que recuperar esa flora. En los pozos sépticos, pasemos la siguiente, uno de los sanitarios echa este polvo, esto se va hasta el pozo séptico y se come todo el popó. Y el agua queda limpia, en el 85%. Y eso es lo que yo necesito al paciente.
sigamos, hacer este proceso. Mire, y lo entendieron los ingenieros mecánicos, lo entendieron los campesinos, que había decantación, oxidación, clarificación y filtración. ¿Sabe qué es eso? Un intestino. Y algún loco dijo, yo voy a hacer un intestino para limpiarle las casas, las materias fecales y todo. Pero el médico no lo entendió. El médico va y lo instala en su finca. El médico lo hace instalar en sus condominios, pero no lo entiende en su organismo. Siguiente. Lo mismo. Entonces hay unas cámaras. Digamos que esta cámara de grasa es el hígado. Digamos que esta tiene que ver con el páncreas. Esta va purificando todo el intestino. Y aquí ya están toda esta parte de filtros. Esto que hicieron los campesinos es lo que hace el intestino. Y entonces, esto se lo inventaron los abuelos. Yo era muy chiquito y yo conocí estas bolsas hace mucho tiempo. Esto lo venden en las droguerías. Yo no vengo pues aquí a ofrecerles bolsas ni mucho menos. Quiero decirles que esto creo que vale 25.000 pesos o 24 igual. Aquí creo que hay en el stand. ¿Por qué? Porque yo a todos los pacientes trato que tengan esto en las casas. Porque esto le puede salvar la vida a una persona. Así de sencillo, le puede salvar la vida a una persona. Y les previene 6 y 8 horas haciendo filas en un servicio de urgencias. ¿Qué es esto? Un enema. Entonces miren lo que les mostré ahora del colon. Por eso esto no tiene nada que ver con la flora. Esto va a actuar es en el sistema de circulación. Esto va a estar en el hígado. Entonces yo acuesto a la persona siempre hacia el lado izquierdo. ¿Saben por qué hacia el lado izquierdo? Porque el recto sigmoide, él voltea en esta posición. Cuando yo estoy acostado, el sigmoide está en esta curva y cuando yo meto el líquido, él se queda en esa parte. Entonces, esto es del botiquín, esto lo tienen que tener todas las personas. ¿Y qué van a echar? Esto es una inversión de 25.000 pesos y creo que esto dura 20 años o más. Las cánulas se lavan en agua caliente y nada pasa. Pues aquí el tema del escrúpulo, pues, o me muero de cáncer o el escrúpulo. Y les digo esto, mi mamá se murió por timidez, por pena, por pudor, por no ir porque le da pena que el ginecólogo y tal, pues se nos murió de un cáncer. Con tantos médicos en mi casa y se nos murió. Y entonces ya nosotros tenemos que pasar la página. Somos seres humanos que estamos en proceso de muerte, todos. Y el escrúpulo y el pudor está acabando con la humanidad. Entonces esto se lava y punto. Se hace en el enema. Una taza con agua, 2 cucharadas de café, o una cucharada o 2 de manzanilla, o de caléndula, o de sábila, o de linaza. Se acuestan hacia el lado izquierdo y esto baja por gravedad. La siguiente. Ahí está. Aquí está una radiografía, está mostrando, estoy construyendo unas máquinas ahora para hacer el lavado completo de todo el intestino, para otros procesos patológicos más severos. Pero es enfermedad crónica y es siempre acostado hacia el lado izquierdo, se pone la canulita por acá, ella baja por gravedad, porque miren que allá está más alto que acá y el agua pesa. Entonces ella entra lentamente, después de que entra se voltea hacia boca arriba, se hace un leve masaje en el intestino, se reabsorben muchos pacientes, en otros un poquito y después boto todo. La siguiente, esta es la bolsa. Se puede hacer 3 veces a la semana, 4, depende de la enfermedad, porque como yo no estoy hablando aquí de lavados intestinales. ¿Qué decía la conferencia al principio? Manejo de enfermedad crónica. Entonces cuando a mí una persona me dice, si a mí me llega una persona y me dice, yo voy bien del cuerpo, yo voy 2 o 3 veces al día, yo no le mando el enema. Pero a mí me envían una persona que me dice que ya tiene problemas de estreñimiento, entonces a paciente sí necesito mandarle los enemas más los medicamentos de acuerdo a la enfermedad que tenga. Y este es un problema que estamos viendo a diario. No tenemos tiempo para la deposición. No tenemos tiempo para la deposición. Entonces, si yo no tengo tiempo para evacuar, miren, en Manizales se nos fue el agua un mes. Hubo un problema gravísimo. Tuvimos infecciones urinarias y hemorroides por doquier. Porque entonces, no me da pena, el baño está sucio en la oficina, yo no voy. Muchas mujeres, yo me aguanto, yo no voy a ese baño, ¿qué tal ese baño y tal? Después, ¿qué tal? Hay que hacerle radiación, es que tiene un cáncer. Por pena, porque me da pena. Otro de los problemas que estamos viendo es que las personas están, además del problema de la alimentación, de no tener el suficiente tiempo para la deposición, es que nosotros muchas veces es un estímulo mental. La mente controla todo. Que la gente dice, no, es que yo no voy, pues siéntese.
concéntrese en su deposición, así como yo puedo hacer yoga, hacer ciertas técnicas de ejercicios, demás, yo puedo estimular, educar mi organismo, uno es capaz de educarlo, pero no le estamos dando el suficiente tiempo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Ustedes, una taza con agua, 2 cucharadas de café, o manzanilla, o linaza, o caléndula, cualquiera de estas cosas, la envasan, la suben y esto, agua de la llave, normal, agua. No, entonces como para hacer el café, pues eso tiene que ser caliente, ojalá un café orgánico o café de colar, tiene que ser café de grano. Entonces, entonces se hace en el enema. Entonces, eso es una parte. Pero miren que se llama enema rectal, pero se debería llamar enema hepático. O se debería llamar enema sistémico. Porque es que ustedes, cualquiera puede ir ahora, compran en una droguería y tengan un dolor de cabeza, gastritis, dolores articulares, problemas sistémicos, la persona que tiene lupus, la persona que tiene... Hágase en un enema. Pero eso sí, lo van a acompañar de un proceso de desintoxicación. Y volvemos al tema de que yo no puedo encerrar sin haber barrido. Entonces, ustedes van a hacer algo que es muy importante. Tienen 2 opciones. El que tenga 9,000 pesos compra un producto que se llama Desintol. Eso está en el estante, el que lo quiera ver. Es un polvo que se diluye en jugo y se toman ese jugo. Sabe horrible, sabe asqueroso, pero tómenlo. El resto del día van a comer fruta. ¿Cuál es la mejor fruta para desintoxicar el cuerpo? ¿Cuál es la mejor fruta que uno pueda utilizar? No, ninguna de esas. La fruta que esté más barata en el mercado. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque esa fruta está en cosecha. El campesino la sabe, tiene toda la fuerza, el campesino la sabe. Yo corto la guadua a las 3 de la mañana en menguante y la pongo en tal posición. Y ellos saben, cuando hay fruta, cosecha de algo, es porque está en vibración con el universo. Y es la fruta que más tiene energía, es la fruta que tiene más nutriente. Entonces, coman la fruta. A mí me va a pesar mucho los diabéticos porque que no puede comer esto y esto y esto. Hay un adagio en medicina que dice, nada es veneno, todo depende de la dosis. Pues si un diabético se embute 3 bananos o 2 bananos o un paquetado de uvas, pero que un diabético no se pueda comer medio banano sabiendo que está con su insulina o con su metformina o eso, es un pecado. Pero como tal, la fruta es lo ideal. En la artritis, en la artrosis y en el dolor, las frutas que más quitan el dolor son la piña, la papaya, la uva y la fresa. La fresa es la fruta más rica en ácido acetil salicílico. Pero la papaya que tiene papaína, la piña con bromelina, las uvas con los resveratroles, con eso uno maneja gran parte del dolor. Y no he hablado de ningún medicamento. Cuando yo tengo pacientes muy complicados, tenemos un producto que se llama Digel, que es una gelatina que tiene probióticos. Entonces entiendan una cosa, que es probiótico y que es prebiótico. El probiótico es la bacteria, el prebiótico es la comida de la bacteria. Y no va a creer que una bacteria va a vivir muy contenta tomando gaseosas, embutidos y leche. No. Hay productos que tienen fibra, hay un producto que se llama Master Fibra, que tiene linaza, jengibre, que tiene malta, entonces son fibras que uno le da al cuerpo. Pero también puede ser papa, yuca, frijol, lenteja, habichuela, garbanzo y todos estos granos son prebióticos. Comida para los bióticos, el probiótico que es la bacteria. Con eso yo ya estoy manejando esta fábrica que me ayuda a asimilar todo y me lo reparte por todo el cuerpo. Porque eso es lo que yo necesito. Si el paciente está haciendo eso, está alcalino. Si el paciente no está en eso, está ácido. Y un paciente ácido, pues que el nombre lo dice. Una articulación ácida. Yo tuve un paciente que me llegó en silla de ruedas, un muchacho de 24 años, con una artritis, pero violenta. ¿Y sabe qué fue lo único que le hicimos a ese muchacho? Coma uva 5 días y vuelva en 5 días. Y llegó caminando a los 5 días, esos dientes eran morados y todo de comer uvas. Pero se la hizo viciosa con pepas y con cáscara, porque lo alcalinizó, porque tenía el resveratrol y tenía los componentes de esa fruta, pero también lo pudo haber hecho con la papaya, con la piña o con la fresa. A la fresa le echan polen, recuerden que el polen es una fruta. El polen es una fruta, es la fruta más pequeña que hay, es la fruta que produce la flor en el pistilo. La abeja la lleva porque ella necesita alimentarse del polen. Entonces uno puede agregar el polen a esos alimentos. El polen lo puede comer los diabéticos,
Entonces miren que nosotros tenemos muchas posibilidades. Miren, ¿saben qué nos tocó hacer a nosotros? En el laboratorio de medicamentos, doctor Rojas, nos tocó hacer algo. Tener que envasar comida porque la gente no la come. Imaginen que yo tengo que vender polen en cápsulas. Que porque la gente dice, es que no me gusta el polen en polvo. Entonces en cápsulas. Pues no, nosotros no podemos seguir viviendo por el gusto. Entonces nosotros lo que tenemos es que tratar de darle al organismo la materia prima que necesita para que él funcione adecuadamente. Cuando yo tengo esto bueno, nosotros tenemos pacientes que nos llegan con artritis, con lupus, con artrosis, con procesos de enfermedades degenerativas, con cantidad de cosas. Y cuando ya le hacemos la alcalinización, cuando ya le hacemos la desintoxicación, por eso el bicarbonato con soda es tan bueno. El bicarbonato con soda, y si le agregan limón también es muy bueno. Lo que pasa es que para el hipertenso, como el nombre lo dice, bicarbonato, sodio, el sodio es del cloruro de sodio de la sal y él retiene líquido. Entonces el hipertenso tiene que tener cuidado con el bicarbonato de sodio. Del resto, en cáncer y en cualquier patología, el bicarbonato es maravilloso. Es una gran ayuda. ¿Y eso cuánto vale una cajita de bicarbonato de soda? Pues, y si es nada. Entonces mire que yo no estoy hablando de cosas muy baratas. Entonces, si ustedes se meten con el tema de la frutoterapia, si ustedes se meten con el tema de la actividad física, si ustedes se meten con la parte de yoga, meditación, relajación y demás, ustedes ya tienen muy adelantado el proceso de la enfermedad. La pregunta es, ¿necesito una pastica? O como nos pasa, entonces me llega el paciente con esas artrosis severas y cuando me llega con diclofenaco, metotrexate, prednisolona y todo eso, entonces ya ahí sí, como decía Jaime Escobar ahora, no se metan en camisa de 11 varas. No te tomes eso. No, cambia este por este. Terminan en problemas. Cada vez la ley es más difícil. No se metan en problemas. Manden lo inicial, lo más fácil. Y ya que el médico diga, tome menos insulina, tome menos antiinflamatorios, o inclusive uno mismo como paciente. Porque vemos que muchos pacientes ya empiezan a alcalinizar, empiezan a tener estos sustitutos nutricionales, entonces necesito menos diclofenaco. Necesito menos antiinflamatorio, necesito menos insulina, necesito menos antihipertensivo. Yo estaba manejando la mamá de un médico en Manizales y la mamá tenía una hipertensión maligna tenaz. Y a la señora lo único que yo le mandé fue que comiera un día a la semana, el día entero, uvas y fruta. Pues yo en ese caso le mandé uvas únicamente, cada 8 días. A los 6 meses de 11 medicamentos que tomaba terminó con 3. ¿Y qué hizo ella? Un cambio nutricional. Pero es que ¿cómo va a tratarse un flujo vaginal o una sinusitis o una amigdalitis de una persona tomando leche y azúcar? Además porque es que la leche tiene un azúcar muy dura, muy difícil de digerir, que se llama lactosa. Entonces, nosotros, a mí me da mucho pesar porque yo le digo a las personas que no coman, por ejemplo, los lácteos, el azúcar, la carne, los enlatados y fritos, y siempre me dicen, ¿y entonces qué puedo comer? Pues aquí en este trópico, donde que a uno le digan eso en Ámsterdam, pues que le digan eso en Rusia, pero acá que nos tiran la comida por paquetados a nada. Es más, ni siquiera deberíamos de botar las cáscaras, ustedes no saben las propiedades. Otra conferencia que te puedo dictar acá con Azonatura es la frutoterapia. Estén pendientes que en televisión viene Albert Ronald Morales de España y vamos a hacer unos ciclos de programas de televisión y conferencias para hablar de las frutas, de las semillas y de las cáscaras. Porque es que nosotros estamos fallando es en la boca. Vuelvo y repito, ¿qué es la dislipidemia? Colesterol y triglicérido alto. Entonces la gente no, pues gengibrosilo o lovastatina que acaban con el hígado y dan una impotencia sexual tenaz. O el otro dice, tome entonces el alcachofa o tome X, cuando lo que quiere decirle es, hombre, no tome leche, haga más ejercicio, no coma fritos. Entonces no me puede pasar lo que me pasan muchas personas que van a la consulta, doctor, yo quiero bajar de peso, pero no me va a mandar dieta. Pues, ahí no hay coherencia. Pues uno sabe que realmente uno tiene que hacer ciertos cambios, y esos cambios están en la alimentación. Nosotros sí tenemos alguien me decía, no sé si fue, mi hijo me llamaba a Estados Unidos y me dijo, papá, vino un conferencista a hablar de sintergética y nunca habló de dieta y finalmente dijo que él nunca le quitaba nada a los pacientes. Pues es que tengo esa úlcera, doctor, por el zapato. No, pues venga, le echo esa cremita y póngase ese zapato. No, uno es lo que come.
Cada vez, ¿sabe cuál ha sido el problema nuestro? Que estamos mercando en los supermercados. Tenemos que volver a mercar esa la galería, porque ahí es donde está la esencia de la comida. Ahí es donde está. Y el otro problema que nosotros tenemos son los fogones. Ustedes no saben el daño. ¿Ustedes saben por qué a la leche en polvo le tienen que agregar vitamina C y hierro? Porque la vitamina C y el hierro se dañan a los 60 grados. ¿Sabe a qué temperatura está el hervor? A los 100. Es decir, que ya todo alimento que ustedes consuman no tienen vitamina C y hierro, y por eso las gripas recurrentes, las alergias, los herpes, las no sé qué. ¿Por qué? Porque no tienen vitamina C y hierro, fundamentales para nuestra vida. Porque todo es de fogón. Un alimento tiene que tener entre el 30 y el 50% de crudo. Hay que comer alimento crudo. Y cuando nosotros estamos ingiriendo eso en la dieta, alguien hablaba ahora de la próstata. Miren, no saben cómo responde una próstata al tomate de aliño, o cómo le responde la próstata a la cebolla de huevo. Y al mismo ajo, hay un adagio que dice, ajo cocido, ajo perdido. Y recuerden que fue el antibiótico cuando la sífilis. Entonces miren que nosotros tenemos que retornar a eso que dice el libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia. Ese libro vale como 38.000 pesos y tiene 800 fórmulas, pero es un libro que les va a ayudar. Pero adicionalmente a eso, no es ese libro, es lo que encuentren, lo que lean. Aquí Asonatura organizó un proceso académico para dar unas charlitas. Esto es una charlita. Como decía ahora, la de Escobar es de un mes. Y lo del colon es mucho más. Ustedes tienen es que ampliar el conocimiento. Y como él decía, el que no estudie, nada hizo. Se ganó unos pesitos y nada pasó. De ahí para adelante es lo que uno pueda tener en conocimiento, porque finalmente el beneficiado es el paciente. Muchas gracias. Preguntas. ¿Hay alguna hora específica para hacerse el enema? ¿En ayunas, en la mañana, o puede ser a cualquier hora? A muchas personas el enema de café en la noche les produce insomnio, pero quita la migraña. ¿Saben por qué? Porque miren, ¿qué les mandan para la migraña? Cafergol, Sandomigran. ¿Y qué es eso? Café. Entonces se hacen el enema, los que lo quieran hacer para relajarse y para limpiar con manzanilla o caléndula en la noche, o linaza. Los que quieran tener más energía y lo quieran hacer con café, lo hacen en las horas de la mañana. ¿Qué? Sí. Doctor, ¿qué tan bueno o malo tomarse todos los días? Entonces, mire, esa pregunta es campeona. Perdón, escuchen esto. Las personas que tienen estreñimiento empezaron a excederse en tomando zen, acacia, cáscara sagrada. Entonces, no es que dañe la flora intestinal, no. Afecta es el movimiento peristáltico. Uno tiene que actuar es con lo fisiológico. No es mover el intestino, es darle fibra al intestino. Entonces, cuando a mí me llegan estreñimientos muy severos, les doy el Digel, que es la gelatina, le doy el Master Fibra, que tiene la fibra, y les puedo ayudar con la cáscara sagrada, que esa viene combinada con Nusbómica. Toda la línea de medicamentos que yo produzco son homeopatía con fitoterapia. Siempre yo hago 2 productos en uno para que el paciente tenga sinergia, para que tenga un efecto más rápido. Pero de lo contrario, el zen, el té verde y todo eso están moviendo mucho el intestino y lo que hacen es alterar el proceso metabólico. Gracias, doctor. Una persona de 78 años que desde los 9 años no defeca sólido, que es solo líquido. Entonces, ahí fue donde yo les dije, el intestino grueso asimila el agua. Entonces está haciendo lo que llaman una colitis. Así como existe la gastritis, existe la colitis. Está inflamada esa mucosa, y esa mucosa inflamada pues no absorbe adecuadamente. Entonces hay una enfermedad que es como la artritis, pero en el intestino. Se llama síndrome de Crohn o colitis ulcerativa crónica. Tiene que ver con el sistema inmunológico, llamadas enfermedades idiopáticas. Son enfermedades del sistema inmunológico. Entonces las personas toman que sulfasalacina, salazopirina, que prednisolona y demás. Muchos pacientes necesitan esos medicamentos. El síndrome de Crohn necesitan los medicamentos, pero a esos pacientes hay que restituirles flora. A esos pacientes hay que darle buena fibra. Esos pacientes hay que empezar a recuperar la motilidad. Y en estos casos, entonces, la terapia neural, que es un tratamiento excelente,
que es una ayuda terapéutica. En Medellín hay muy buenos terapeutas neural de la escuela de Jorge Carvajal, de Santiago Rojas, de todos ellos que hemos estado con Amibio, entonces ustedes pueden contactarlos a ellos, pero la terapia neural sería una gran ayuda. Pregunta. Y quitarles el gluten. Doctor, gracias, muy amable. No, hazme el favor, ¿cuál será el problema que a mí se me encalambran las manos? Mire, ¿cuál es la suya? Un médico me detectó pues como en las uñas una deformidad, me dijo que estás descalcificado. Estás tomando lácteos y leche. Bueno, vean estas dos preguntas bien chéveres para ir redondeando. El Señor me hace una pregunta que yo estaba esperando que alguien la hiciera. Y Él me preguntó, ¿qué será que a mí me dan calambres en las manos? Es a Él. Hay que verlo, es a Él. Porque el calambre de manos de Él es diferente al de Él y al de Él y al de todos. En un día un paciente me dijo, es que tengo un problema de próstata, ¿por qué será? Puede ser por una enfermedad venérea, puede ser porque tiene un problema de infección de otro tipo, puede ser porque monta en bicicleta, puede ser porque tuvo un accidente, mil causas. Entonces, ahí esas preguntas muy puntuales hay que hacer una historia clínica. Pero mire la pregunta que me hace el camarógrafo. Se me estaban deformando las uñas y el médico me dijo que era que yo tenía problemas de calcio. Seguramente le mandó leche. Quiero decirles una cosa. Vean, yo les explico esto. La leche tiene calcio, ¿cierto? Y la leche tiene fósforo. Pero para poder absorber, oiga pues, para poder comerse el cuerpo, para el cuerpo poder metabolizar el calcio de la leche, necesita fósforo. Pero resulta que tiene mucho fósforo. Entonces se come el calcio de la leche, la ayuda, pero también se come el calcio de nosotros. Por lo tanto, la leche da osteoporosis. Y si lo combinan con leche y con café, eso es otra de las cosas que está vetadas en la nutrición, café con leche. El café con leche da osteoporosis. Ahora, la leche tiene un calcio que es así de grande. Por eso ellos o forman cálculos o dan ateroesclerosis. Sí. El café neutraliza, no, es que uno bloquea al otro, uno inhibe el otro, ese es el problema. Entonces, eso es lo que hace que produzca la osteoporosis. César, ¿me hace un favor? ¿Quién falta por la revista, de las revistas mías? Bueno, ya vamos a traer los que les haga falta. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Claro. Vea, si ustedes quieren acabar con las bacterias de las frutas y todo eso, la pueden lavar o con bicarbonato de soda o la pueden lavar con limón o con vinagre. Cualquier vinagre de mata, el que sea. El vinagre es excelente además. El vinagre es una ayuda muy buena, pero el manejar las frutas es básicamente de aguas. Personas con fibromialgia. Vea, esa pregunta. Mire, fibromialgia, el nombre lo dice, fibra. Pues no puedo comer fibra. Porque si yo tengo enfermo el músculo, ¿cómo me va a comer el músculo de una vaca? O de un novillo, de cualquiera, una persona. Esa es una pelea nuestra en los hospitales, porque ya una con fibromialgia le mandan una cantidad de medicamentos y no le quitan la carne. Pues si yo estoy enfermo de la carne, no puedo comer carne. La carne produce ácido araquidónico. Ustedes vieron la diapositiva ahora del dolor de la artrosis que pusieron tromboxanos por acá, todo lo que tenía que ver con el dolor. Hombre, si yo tengo dolor, yo no puedo comer ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico me aumenta el dolor. Entonces, eso es lo que yo necesito. ¿Me colaboras también con eso? Eso es lo que yo necesito para que la gente mejore el dolor. ¿Por qué le voy a dar? ¿Me ayudas, Julián? ¿Por qué le voy a dar yo a esa persona carne? Entonces, una persona aquí, los que tengan dolor, artritis, ya les van a dar revistas, ya les van a dar en las sillas, en las sillas. Ahí están también ahora y ya les van a dar. Entonces, miren, una persona con artrosis no puede comer, o con artritis o con fibromialgia, no puede comer derivados animales.
Lo ideal fuera que fueran vegetarianos, o si no, comer pez o comer pollo, pero deshormonicen el pollo. ¿Ustedes saben cómo deshormonizan el pollo? Perdón, el pollo lo chuzan bien, con un tenedor, lo chuzan harto. Y lo meten en una olla de acero. Ojo con las ollas de aluminio, que son la embarrada en las cocinas. El aluminio produce Alzheimer y Parkinson y demencia senil. Lo meten en una olla de acero, con limón y con ajo, 2 horas, de una de vidrio o de esmalte. Y entonces la meten allí siquiera 1 o 2 horas y van a ver todas las hormonas ahí quedan encima. Entonces eso es muy importante. Vea, de algunas maneras, perdón, en Estar Bien, que queda Estar Bien, ellos ahí están anexando un bono, esto queda aquí en la plaza, en el Museo Botero, ahí quedan toda la línea de medicamentos nuestros también, si algo. ¿Ah? Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Tú eres vegetariano? Yo soy vegetariano, trato de ser vegetariano, pero cuando no puedo ser vegetariano por muchas cosas, entonces yo tomo el agua con bicarbonato, tomo el Alcagraz, que ahí está en la revista, que tiene alcachofas y limarina y demás. Yo hago mis limpiezas, me tomo el Desintol y todo. Yo te felicito y yo soy vegetariana hace 20 años. Tengo un hijo nacido en el vegetarianismo, es deportista de alto rendimiento e invito a toda la gente a que pruebe ser vegetariano para que vean lo bien que se siente. Y vea, y el hijo es de alto rendimiento. No es camino, es que el frijol, la lenteja, la habichuela, el garbanzo, el blanquillo reemplazan la carne, los granos secos. Lo que pasa es que hay que saber, pues que hay restaurantes vegetarianos que les falta mucho, pero uno está en esa búsqueda, pero es lo mejor. Pregunta, perdón. Doctor, qué pena, era para complementar con lo que están hablando ahorita, lo de las frutas. La gran mayoría de las frutas hay que saber cómo nos la entrega a nosotros el productor, en este caso el campesino. Más de uno se compra el tomate, que ve como lo que usted dice, que el tomate de aliño es muy bueno, tiene muchas propiedades, pero cuando se lo compra lo encuentra blanquito, lleno de manzate, de químicos, y son felices comiéndoselo, igual las fresas. Sí. Ojo. El agua con sal también es otra gran propiedad, pero nunca coman tomate con cáscara. Y si van a un restaurante y les sirven tomate con cáscara, el tipo no es chef. No tuvo que decir, no estudió gastronomía, porque ya se sabe que la cáscara del tomate es altamente tóxica y es dañina, y eso es terrible. Bueno, hay un comentario que dice que las personas que son vegetarianas, la vitamina B12 no se puede obtener por medio vegetariano. ¿Tú qué opinas de eso? Mire, el tema de la vitamina B12 en el vegetariano es muy discutido, porque resulta que cada vez hay más estudios. Entonces han encontrado, por ejemplo, que hay vitamina, que hay inductores. Hablaba ahorita de la flora, pero los granos secos tienen una gran fuente de vitamina B12, y la quinoa, el amaranto, la chía, el aceite de sachaincha, el aceite de coco. Utilicen mucho aceite de coco. Recuerden que el aceite de coco es el aceite que más punto de humo tiene, que aguanta más temperatura, y sería una gran ayuda. Yo les quiero compartir. Mi hijo se llama Juan Guillermo Ríos, él es Selección Colombia de clavados, él es vegetariano de nacimiento. Y me llama el nutricionista nuevo, como cada nutricionista me llamaba, y me dice: señora, venga que tengo que hablar con usted, tengo una sorpresa y una preocupación. Y yo, ay, otra vez. Cuando llegué me dice: se me quitó la preocupación, la estatura. Pues al verme a mí se le quitó la preocupación de Juan y la estatura. Y le dije: ¿y cuál es la sorpresa? Y me dijo: ¿qué hace usted para que él tenga una relación masa-músculo más que excelente, la mejor de todo el club de clavados, siendo vegetariano de nacimiento? Entonces mira que esos mitos y esa cosa de la carne hay que quitarlos. Es que mira, el que coma frijoles con carne, ahí se le inflamó el colon. ¿Por qué? Vea, ¿qué inflama el colon?
el queso y el huevo, la leche y el chocolate, el café y el chocolate, combinados, ¿no? Combinados. Los frijoles con la proteína animal, porque es que el frijol es una proteína. Entonces, como si yo me comiera una cucharada de azúcar y la paso con una cucharada de arequipe. Entonces, es una competencia ahí de glucosa. Entonces, eso mismo sucede cuando ustedes comen frijoles, lentejas, habichuelas, garbanzos o blanquillo con proteína animal. Uno le compite al otro, entonces produce el gas metano y por eso se hincha el estómago y tienen que soltar la villa. Perdón, vamos a hacer las últimas 3 preguntitas. Sí. Mucho gusto, doctor Natalie Venecia. Doctor, ¿qué tan asociado está el estreñimiento con los problemas de piel, específicamente con el acné, o cómo se hace para mejorar eso y las manchas en la cara? Recuerden que el órgano más grande que tenemos es la piel. Y entonces el cuerpo, a mí por ejemplo me da mucha risa cuando las personas, por ejemplo, con manchas en la piel, le mandan cremas. No, uno manda la crema cuando la persona ya limpió el hígado, que lo dijo Jaime Escobar ahora. Si yo, por ejemplo, yo tengo una crema que se llama Ultra, que es para las manchas, pero primero les doy el Desintol, les doy el Alcagras. Si tienen estreñimiento le hago los enemas y ahí sí me funciona la crema. Pero claro, el intestino es, mejor dicho, el segundo riñón del cuerpo se llama la piel. Por eso yo tengo un paciente con daño renal y lo meto al turco. Y cuando el paciente está en el turco y sudando, el riñón descansa. Me preguntaban sobre la dieta sanguínea. Es una dieta muy complicada, hay que interpretarla muy bien. Hay dieta especial para cada tipo de sangre, pero hay resultados muy positivos con esta dieta. Yo le voy a pasar el micrófono para tener orden, por favor. Doctor, perdón, sobre lo que dijo ahora de tomar la papa con zanahoria y si se le agrega gelatina sin sabor. Claro, vea, fórmulas para la gastritis. Vea, copien pues fórmulas, están en el libro de cómo hacer de la cocina una farmacia, van a estar los libros en Estar Bien, van a estar allá para que ustedes también los ubiquen, pero escuchen. Para la gastritis ustedes pueden hacer lo siguiente, una infusión de flores de caléndula. No la cuelen. Al agua con las flores le agregan banano verde y sábila. Banano verde y sábila y lo licúan y toman ese jugo mañana y noche. Hay un producto en el mercado que se llama Colbre. Ahí va a estar también Colbre. Se toman ayunas y en la noche. Es una arcilla que le quita la camita al Helicobacter pylori y por eso mejora esa gastritis por Helicobacter. Colbre. Otra fórmula, tomen el jugo de papa con zanahoria. Es excelente para los casos de gastritis y para el estreñimiento. Los que no tengan para comprar el Master Fibra o el Digel o esto, un zumo de mandarina, pero con la fibra. Los coladores le hacen mucho daño a la fruta. El zumo le devuelven la fibra y le agregan una cucharada de avena y le ponen manzana y papaya rallada por las mañanas y se toman eso. Una gran ayuda para los problemas de estreñimiento. Y tomen una cucharada de cualquier aceite, de ajonjolí, de linaza, pero aceites buenos, prensados en frío, que es como todo, hay aceites buenos y malos. El aceite de coco es excelente también para este tipo de problemas. Doctor, yo soy del eje cafetero de Pereira y se ha visto mucho que los niños presentan muchos problemas de alergias respiratorias más que todo. Entonces, los médicos por lo general, cuando tienen tanta hipertrofia, ¿cierto? Les mandan una cirugía. Sí. Pero yo hablé con otro otorrino que maneja la parte alternativa y dice que, bueno, alternativa por costumbre, porque sabemos que no es un término bien hecho. Y estos niños no se mejoran. Entonces muchos dicen, no, lo mejor no es hacer la cirugía, lo mejor es tratar al niño, pero ¿de qué forma? Por eso, entonces a estos niños hay que quitarle la leche. El problema es que como todo es de fogón, un alimento de fogón no tiene vitamina C. Y si no tiene vitamina C, pues entonces ¿cómo va a tener defensas? Ahorita hablaron de la vitamina C. Entonces, dale más alimentos crudos, dale más frutas, hágale vapores de remolacha con eucalipto. Los que tengan problemas acá, inhalaciones de remolacha con eucalipto. Es excelente para los problemas
y vapor, ¿no? En una ollita arrocera ahí en la alcoba y listo. Va a calentar un poquito el agua. Hay un producto que se llama Advance, que es un enjuague bucal, que mejora mucho todo ese proceso de inflamación de las vías de la boca y encías y demás. Aquí está. Doctor, el enema, ¿qué beneficio le puede proporcionar a los quistes renales? No, es que no es puntual, no es que el enema, yo le mando un enema para un quiste renal, no. El enema es un tratamiento de limpieza. Es muy posible que una persona con quistes, riñón o donde sea, al hacer el drenaje, al hacer la alcalinización, el quiste vaya disminuyendo. Pero ya en ese caso, entonces usted le puede dar un cranberry, le puede dar un producto que tenga, por ejemplo, agua de perejil, que limpia mucho el riñón. Creo que ya. No sé. ¿Listos? A ver, perdón. Hay un secreto muy importante, he estado yo estudiando por varios años lo de la Ayurveda, y es el aceite de ricino. No le dan crédito por lo que es tan barato. El aceite de ricino simplemente es conseguir 2 cucharadas en agua tibia y lo toman en la noche. Y las personas que al otro día puedan quedar, lo toman también en la mañana, y hacer siempre la culequilla que llamamos, o las cuclillas, para que esta válvula se afloje y puedan evacuar. Todos debemos hacer todos los días esa posición, es fundamental. Y lógicamente el jengibre, muy importante manejarlo 5 días para sacar gases, estabilizar. Apenas ya sientan el calor en el cuerpo, inmediatamente lo cortan y toman hinojo para sacar el calor interno y juegan con él. A la señora que tiene el problema de los niños de acá, es muy importante tener cuidado con el maní, ¿sí? Y la lengüita de atrás siempre forma una saburra, una capa blanca. Esa con un cepillito hay que lavársela bien. Esa es la que le da el problema aquí de sinusitis y es repetitivo. Entonces hay que lavar la lengua. La lengua tiene que estar perfecta. Esos son tips que les van a ayudar, ¿ok? Muchas gracias. César hace medicina ayurvédica en Estados Unidos y hace parte pues del equipo médico nuestro. Yo quiero finalizar esta actividad agradeciéndole a Ismael. Mire, nosotros venimos con todo el amor los médicos, pero Ismael ha sido un luchador en la parte académica. Él fue y hablamos de los derechos del libro mío para que ustedes lo tuvieran, la gente de Azonatura. Él siempre piensa es en la parte académica, igual le da importancia a la muestra, pero él siempre tiene actividades académicas porque finalmente uno es lo que estudia. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique Rojas.